Hola, soy Tania Libertad y soy estudiante de psicología. Hoy hablaremos acerca de los métodos de investigación en psicología. Previo a esto, sabremos primero qué es un método. Método viene de la palabra meta, que significa fin, o dos, que significa camino. En sí, método es el camino que vamos a seguir utilizando reglas para alcanzar un objetivo propuesto. La siguiente estructura que podemos observar aquí tomé como fuente de este libro de Filosofía y Psicología del Grupo Pitágoras. Conoceremos tres grandes grupos entonces. El primero, descriptivo. El método descriptivo se basa en desarrollar e interpretar una específica conducta en su estado actual y de su forma natural, relacionándola con otras conductas. Dentro del método descriptivo entonces encontraremos el método de observación naturalista, que se basa en la observación directa de la conducta conforme se presenta y limitándose exclusivamente en describir lo que observa. 2. Método de estudio de casos clínicos. Este método se basa en la observación o en la entrevista directa de los casos, ya sea de un individuo o un grupo de muestra, en circunstancias previstas o controladas, donde el investigador recopila los datos y la información, creando así una historia de vida del examinado. 3. Encuesta. Esta se basa en la observación indirecta, pues nosotros vamos a aplicar un cuestionario. 4. Método evolutivo. Este método tiene como finalidad investigar los principios y patrones de desarrollo o cambios de conducta en el organismo. ¿En función a qué? En función al tiempo. Y presenta y tiene dos variables, que es método longitudinal y método transversal. El método longitudinal tiene una sola muestra y esta la estudia en un periodo largo y de forma intensa. Método transversal. Esta tiene varias muestras o distintos grupos de muestras o sujetos de estudio, pero que la estudia en un solo momento en el tiempo. Ahora aprenderemos del método histórico. Es el proceso de la recopilación sistemática de la información. Este método es objetivo y se fundamenta bajo dos fuentes, ¿no? Que pueden ser fuentes primarias y fuentes secundarias. En las fuentes primarias tenemos la reliquia, los restos, etc. En fuentes secundarias tenemos libros, textos, revistas de investigación, entre otros. 3. Método experimental. Este va a determinar la causa que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente, exponiendo uno o más grupos experimentales. Factores a controlar. Aquí podemos observar cómo la variable independiente va a influir o qué efecto va a tener en la variable dependiente. Y en este contraste de las dos variables podemos ver también variables ambientales y variables de organismo. Otra clasificación que podemos conocer son estas, que también tenemos tres grupos grandes. A diferencia del anterior, la única diferencia es correlacional y este es histórico. Entonces, hablemos de esta clasificación. Método descriptivo va a registrar las conductas, no va a manipular variables. Correlacional va a detectar la relación entre sus variables. Va a ver la asociación de dos variables, tanto de un fenómeno A como de un fenómeno B. No van a manipular variables. Experimental, ¿qué relación hay de causa y qué efecto va a tener en la variable dependiente? Sí manipula variables independientes. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Gracias.